Bienvenido a un estudio más de esta serie La Fe de Jesús. Vamos en este momento a iniciar con la lección número 5. Te doy gracias por participar de este estudio. Espero que hayas hecho parte de los 4 estudios anteriores. Si aún no lo has hecho, te invito a que los escuches. Voy a estar dejando en los comentarios más abajito en la descripción de este video los links de los diferentes estudios anteriores y también un correo para que si tienes alguna duda, alguna inquietud, me puedas escribir. Déjate allí tu inquietud, tu comentario, y entonces te estaremos respondiendo a lo que desees saber. De igual manera, cualquier duda que tengas o cualquier comentario que quieras hacer, puedes dejarlo y estaremos pendientes para que este estudio sea del mayor beneficio para ti y para todos los que participen de este maravilloso mensaje. Te invito a que oremos. Amante Padre, gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra y poder conocer temas importantes como lo que la Biblia enseña acerca de ti, acerca de sí misma, acerca de la oración y la fe y acerca de la venida de Cristo Jesús. Y en este momento, Señor, vamos a iniciar la lección número 5. Suplicamos tu bendición y que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos este estudio, la lección número 5. Tiene como título Lo que la Biblia enseña de las señales de la venida de Cristo. La lección anterior nos mostraba lo que la Biblia enseña de la venida de Cristo. Ahora vamos a ver lo que nos enseña sobre las señales de su venida. ¿Qué señales hay para conocer que Cristo viene pronto? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar esta serie de estudio. La lección de esta ocasión consta de 8 preguntas. Y la primera pregunta es: ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos de Jesús? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos de Cristo? ¿Cuál será la señal de tu venida? Esa fue la pregunta que ellos hicieron. Y precisamente Dios, Jesús, le respondió a ellos y también nos responde a nosotros. ¿Cuáles son las señales que muestran que Jesús está pronto para venir? La segunda pregunta es: ¿se sabe la fecha del regreso de Cristo? ¿Sabemos cuándo Cristo va a venir? ¿En qué fecha va a venir? ¿Podemos fijar una fecha para su venida? Veamos qué nos dice allí mismo en Mateo capítulo 24, el versículo 36. Mateo 24, 36 dice lo siguiente: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabemos cuándo Cristo va a venir? Es decir, la fecha exacta. ¿Podemos definir una fecha exacta en la cual podemos decir, bueno, Jesús viene en tal fecha? No sabemos. Dice, nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo. Solo nos dejó señales para mostrarnos que se aproximaba su venida, más o menos para cuándo sería su venida. Es decir, los acontecimientos que muestran que la venida de Jesús está próxima. Pero no nos dejó una fecha en la cual podamos decir, en tal fecha, tal día, tal mes, de tal año vendrá Jesús. Eso nadie lo sabe. La tercera pregunta es: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Estamos en tinieblas, es decir, estamos a oscuras, en incertidumbre, desconocemos respecto a la venida de Cristo Jesús. ¿Desconocemos el tema? Veamos qué nos dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 1 al 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Estamos nosotros en tinieblas, en ignorancia en cuanto a la venida de Cristo Jesús? No, no estamos en tiniebla, porque Dios ya nos ha revelado por su palabra que Cristo Jesús viene por segunda vez. Aunque a muchos los sorprenderá como ladrón porque no están preparándose para venir para la venida de Jesús. A ellos los sorprenderá como ladrón en la noche, así como el ladrón entra a la casa y no sabemos qué día va a entrar a nuestra casa en la noche y nos va a robar. Así para muchos será la venida de Cristo Jesús de sorpresa, por un día que no los espera. Pero si tú te estás preparando, estudiando su palabra y preparándote, aquel día no te cogerá en tinieblas, porque ya Dios te ha mostrado las señales, los acontecimientos de su segunda venida y estarás preparado para ese día. Por lo tanto, no estarás en tinieblas. La cuarta pregunta: ¿qué condición social o qué condiciones sociales prevalecerían en los últimos días? ¿Cuál sería la condición social de nuestro mundo en los últimos días? Veamos qué nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué condiciones sociales prevalecerán en los últimos días? Injusticia social. En los últimos días solo prevalecerá la injusticia social, y esto es lo que nosotros siempre vemos a diario. Injusticia por todas partes. Los hijos rebelándose contra los padres, ya queriendo dominar a los padres, rebeldía, ingratitud, que aman más las cosas malas, que aman más el pecado, que defienden el pecado y rechazan las cosas de Dios. Eso es lo que prevalece y lo que estamos viviendo en nuestro medio. A lo bueno le llaman malo, mientras que a lo malo le llaman bueno y lo defienden. La quinta pregunta: ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad en esos últimos días? Bien, vamos a Mateo, el capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la condición moral entonces? En los últimos días dice que la maldad aumentará. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es por eso que hay personas que dejan de creer en Dios, que dejan de seguir estudiando la Biblia, porque solo ven maldad, solo ven, ¿cierto?, cada día corazones perversos, y eso los lleva a desmotivarse. Pero Dios nos advirtió respecto a esto para que no estemos en tinieblas. Nos advirtió que todo eso iba a pasar, para que estemos preparados y con más razón nos aferremos a Él y creamos que su venida está cerca, porque son señales de su segunda venida. Los discípulos preguntaron: Señor, ¿qué señal hay de tu segunda venida? Bien, aquí también está respondiendo a nosotros sobre esas señales. Hay injusticia social y hay aumento de la maldad en los hombres. La sexta pregunta de este estudio, de esta lección número 5, es: ¿qué ocurrirá con la ciencia? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel en el Antiguo Testamento,
Libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es una profecía que Dios le transmitió a Daniel en cierta ocasión. Entonces, ¿qué pasará con la ciencia en los últimos días como señales de la venida de Cristo Jesús? Dice que la ciencia se aumentará. Teniendo en cuenta también que ciencia es conocimiento. Entonces se aumentará el conocimiento, inclusive de muchas cosas, tanto de conocimiento de la palabra de Dios, como también de lo que es el avance tecnológico y tantas cosas que nos muestran que son cosas que acontecerían antes de la segunda venida de Cristo Jesús. La séptima pregunta es: ¿qué no entiende la mayoría de la humanidad? ¿Qué cosa no entiende la mayoría de la humanidad? Bien, vamos a ver qué nos dice Mateo, el capítulo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé no entendieron el mensaje de Noé hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será en los últimos tiempos. La humanidad no entiende. La humanidad no entiende de que la venida de Cristo Jesús está próxima, está cerca, está así de venir. Pero la humanidad aún no entiende. No entendemos todavía y por eso vivimos relajados, vivimos en nuestros quehaceres, en nuestros afanes y viviendo en nuestra inmoralidad, porque la humanidad no entiende que la venida de Cristo Jesús es una realidad. Y la última pregunta de este estudio, de la lección número 5, es: ¿qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo? ¿Qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo? Bien, veamos qué nos dice Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo para los últimos días? Que nuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de las afanes de esta vida. Mejor dicho, que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Esa es la solemne advertencia, porque si nos dejamos llevar por los afanes de esta vida, realmente no conoceremos el día de la venida de Cristo Jesús, así como en el tiempo de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sabe? Hay tantas señales más que nos muestran. Si miras, lees completo el capítulo 24 del libro de Mateo capítulo 24, lo lees completo, te das cuenta de las señales que habrán terremotos, guerra, hambre, mortandad, pestilencia, y todo esto que vemos a nuestro alrededor, de que ha habido terremotos en diferentes lugares, desastres, avalanchas, e inclusive la pandemia que paralizó el mundo, del COVID-19, que paralizó el mundo. ¿Cuánto caos también nos trae esto sobre toda la economía, sobre todo el orden, ¿sí? Consecuencias que esto deja: muertes, desastres, pobreza, porque Dios profetizó o nos dejó esa advertencia de que esas cosas acontecerían antes de su segunda venida, lo que nos muestra que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y tú, ¿qué estás haciendo con respecto a tu salvación? ¿Estás descuidado
¿Estás tomando eso como algo indiferente? ¿Como algo natural que solo sucede y porque sí? No, eso sucede porque Dios nos advirtió que estas cosas sucederían antes de su segunda venida, porque el enemigo cada día busca hacer mal, y entre más se acerca la venida de Cristo Jesús, más furioso se pone y más desastre hace, porque sabe que su fin está cerca. ¿Qué debo hacer? Bien, vamos a ver dos puntos importantes sobre lo que debemos hacer. Primero, estar atento a las señales de los tiempos. Lo que Dios nos ha advertido sobre su palabra, de lo que acontecería en los últimos tiempos. Estar atentos a las señales de los tiempos. Segundo, velar y estar preparado. Es importante velar, porque si no velamos, ese día nos sorprenderá como ladrón en la noche. Así como sorprendió a los que no creyeron el mensaje en tiempo de Noé. Pero si velamos y estamos atentos, entonces estaremos preparados para ese día maravilloso, cuando Cristo Jesús venga por ti y por mí. ¿Cuál será entonces mi decisión? Mi decisión es: creo que Jesús regresará muy pronto. He decidido prepararme para ir con Él a la tierra nueva. ¿Quieres tú también prepararte para ir a la tierra nueva? ¿Crees que Jesús vendrá por segunda vez? Entonces, ábrele tu corazón. Y si no crees, díselo. Díselo al Señor en oración: Señor, yo no creo. Pero también haz la petición: ayúdame a creer, porque sé que tú me amas de verdad y quieres salvarme. Y verás que Dios, mediante su Santo Espíritu, te ayudará a comprender su palabra y a ayudarte a creer. Vamos a finalizar con una oración. Amado Padre, gracias porque nos muestra en tu palabra las señales de los últimos tiempos que muestran tu segunda venida. Ayúdanos a poder creer en tu palabra, a poder ver las señales que nos muestran que tú estás pronto a venir y prepararnos para el encuentro contigo. Bendice a la persona que está escuchando este mensaje, para que también su corazón pueda ser lleno de fe, pueda creer en tu palabra, en tu venida, y pueda también, Señor, creer que tú nos amas y que nos llevarás un día a morar contigo para siempre en la patria celestial, en un mundo donde ya no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor, porque todas esas cosas pasarán. Suplicamos pues tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por participar de este estudio, y nuevamente te invito a que si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos estudiado, o quieres ampliar más sobre este tema, déjame tu comentario o escríbeme al correo, y te estaré entonces compartiendo las respuestas que necesites saber al respecto. Que Dios te bendiga, Dios te ayude.